pastor de la comunidad cristiana Pozos de Agua Viva en Pozos de Santana, y estamos acá para continuar con la serie Cómo atravesar lo que estás pasando. Y el tema de hoy es encontrando tesoros en la oscuridad. Todos nosotros tenemos momentos de oscuridad, y la oscuridad es sinónimo de no poder encontrar cosas, de no hallar respuestas, de no hallar salida, de no hallar ninguna vía. Y esta semana vamos a estar hablando de cómo encontrar esos tesoros en medio de la oscuridad, en medio de nuestras pérdidas. La oscuridad emocional, hermanos, es increíblemente incómoda para nosotros, y cuando estamos emocionalmente en la oscuridad, la visión mía se distorsiona, como cuando estoy en la oscuridad física, cuando no puedo ver nada. Podemos entrar en depresión incluso, y esa depresión se convierte en oscuridad, y es una amenaza que no me permite superar con mi mente mis pensamientos, y se siente terrible cuando no encontramos las respuestas. Es como estar en medio de una oscuridad. Hay varios versículos en la Biblia que me llaman la atención, que hablan de momentos oscuros, momentos en que algunos sintieron como que Dios ya no estaba con ellos. Y en 2 de Samuel capítulo 22, verso 12, 2 de Samuel capítulo 22, verso 12, dice lo siguiente. Hablando el Señor, dice: se envolvió con un manto de oscuridad y ocultó su llegada con densas nubes de lluvia. Cuando estamos en oscuridad, no soy capaz de encontrar a Dios. Estoy en medio de la oscuridad cuando no puedo hallar a Dios. Y entonces le preguntamos: Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿qué es lo que está pasando? Que no siento tu presencia cerca mío. Y se siente, hermanos, que nosotros estamos envueltos en un manto de oscuridad y que no podemos ver. Job también, capítulo 19, verso 8. Job 19, verso 8. Dice: Dios ha bloqueado mi camino para que no pueda pasar. Él ha cubierto mi camino de oscuridad. Vea lo que decía Job. Dios ha bloqueado mi camino para que no pueda pasar, y ha cubierto mi camino de oscuridad. En otra versión dice: Dios ha puesto un muro infranqueable por donde paso y me limita el acceso y el paso. Pareciera como que a veces Dios está escondido, como que Dios no se encuentra por ningún lado. El Salmo 13:3 también dice: contéstame, oh Señor mi Dios, y devuélvele el brillo a mis ojos, o moriré. Contéstame, oh Señor mi Dios, y devuélvele el brillo a mis ojos, o moriré. Salmo 13:3. Y eso es exactamente lo que nosotros sentimos. Perdemos el brillo de los ojos, perdemos las ganas de hacer las cosas, perdemos las ganas de seguir adelante. Es un periodo de oscuridad. La gente sentía, el salmista sentía, Job sentía como que Dios se había ocultado. Isaías 45, verso 3, que es el verso clave para esta enseñanza de este día, dice Isaías 45:3: te daré tesoros escondidos en la oscuridad. Primero hablábamos de momentos de oscuridad, de momentos de no ver a Dios, de momentos de no sentirlo, pero ahora hay una promesa que Dios hace en Isaías: te daré tesoros escondidos en la oscuridad, riquezas secretas. ¿Y por qué lo haré? Lo haré para que sepas, lo haré para que sepas que yo soy el Señor, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. Es bueno concentrarse en Isaías 45:3, porque es el texto que vamos a utilizar para este estudio. Isaías 45:3. Y lo que me dice a mí y lo que nos dice a todos nosotros es que esas riquezas, aunque ahora estemos en medio de la oscuridad, a menudo se esconden en lugares donde menos lo esperaban, en lugares de oscuridad, y están ocultas en lugares de sufrimiento, y se esconden en lugares donde muchos de nosotros preferiríamos no estar. Dios, en su infinita misericordia y en su gran bondad, ha reservado tesoros para esos momentos de pérdida, para esos momentos de frustración. Y es importante que primero comprendamos que podemos esperar que Dios haya ocultado tesoros en el sufrimiento de la oscuridad que estamos atravesando. Espere siempre tesoros en medio de sus pérdidas, en medio de la oscuridad que estás atravesando.
También pueden saber y esperar que Dios tiene el poder de intervenir en la oscuridad. Dios puede intervenir en la oscuridad y Dios siempre va a tener tesoros en medio de nuestras frustraciones y pérdidas. Y otra cosa que podemos esperar es que Dios va a estar cerca de nosotros en medio de la oscuridad. Vamos a hablar de esto detenidamente y lo primero que vamos a ver es, número uno, Dios tiene tesoros escondidos en la oscuridad del sufrimiento. Dios prometió que tendría tesoros escondidos en la oscuridad del sufrimiento. Isaías 45:3 decía, te daré tesoros escondidos en la oscuridad, riquezas secretas. Esta es una promesa de Dios y Dios no miente y Dios no puede dejar de cumplir sus promesas. Job 23:10 dice, Él en cambio, hablando de Dios, conoce mis caminos y si me pusiera a prueba yo saldría como el oro puro, saldría puro como el oro. Job dice que en las pruebas del fuego, del sufrimiento, hay algo realmente hermoso y que tienen el potencial de hacernos brillar más y de sacar lo mejor de nosotros cuando dice, saldríamos como oro puro, riquezas como oro puro. Y son las cosas buenas e inesperadas que se producen en medio de los horribles, de los terribles eventos de nuestras pérdidas. Momentos catastróficos en los que no encontramos nada. Y esos tesoros son la luz en medio de la oscuridad. A veces cuando nuestras vidas están en una oscuridad extrema, cuando las cosas que estamos atravesando son tan dolorosas, el esfuerzo para buscar una bendición en medio de nuestras pérdidas, de nuestras catástrofes, es terriblemente difícil. Parece que necesitamos toda la energía que tenemos para poder encontrar algún tesoro en medio de nuestro quebrantamiento. Pero uno de los tesoros más queridos para nosotros en nuestras pérdidas y que no podemos dejar pasar cuando estamos pasando una pérdida son los amigos que van a permanecer allí cerca siempre. Aquellos que decidieron enfrentar la oscuridad con nosotros. Aquellos que decidieron dar un paso adelante y acompañarnos en medio de nuestra oscuridad. Tenemos que entender que Dios ha diseñado de tal manera que nos necesitamos y nos ha diseñado, de tal manera que nosotros nos necesitamos mutuamente. Necesitamos una comunidad, necesitamos una familia iglesia, necesitamos relaciones, necesitamos un lugar donde nos sintamos queridos, donde nos sintamos apreciados, sobre todo cuando atravesamos momentos difíciles. Y muchas de las situaciones de nuestras vidas simplemente no pueden ser solucionadas. No se van a solucionar hasta que lleguemos al cielo, porque este no es el cielo, es la tierra. Y aquí nada funciona perfectamente. Aquí todo es imperfecto porque aquí no se hace la voluntad de Dios. El hecho es que nosotros nunca volveremos a ser los mismos. Y ellos están descendiendo y decidiendo más bien no dejar que sus vidas sean las mismas. Ellos van a estar acompañándonos. Nuestros amigos son un gran tesoro que en medio de nuestro dolor nos acompaña y están cargando juntamente con nosotros el dolor que estamos pasando. Y la mejor manera en que nosotros podemos servirnos unos a otros como el cuerpo de Cristo es ser tocados por el dolor de alguien más y estar presentes cuando alguien esté atravesando momentos de dolor. Y este versículo nos dice en Isaías 45:3 que Él nos va a dar tesoros en la oscuridad. Ahora, si pudiéramos pensar en algunos tesoros mientras atravesamos la oscuridad, tal vez sea difícil. Puede ser en medio de la pérdida de un empleo, en medio de la pérdida de una carrera, en medio de la pérdida de un ser querido. En esos momentos de oscuridad, Dios promete darnos tesoros. Y dice lo siguiente, y apunte allí y escríbalo, para que sepas. Dios promete darnos tesoros en la oscuridad, riquezas en medio de nuestra pérdida, para que sepamos. Y hemos hablado a lo largo de esta serie de cómo atravesar lo que estamos pasando. Que lo que sabemos, que lo que comprendemos, que lo que está en nosotros interiorizado, nos ayuda a pasar el dolor, nos da esperanza, nos da fe. Lo segundo importante, además de que Dios promete darnos riquezas en la oscuridad, es que Dios tiene el poder para intervenir en nuestra oscuridad. Isaías dice,
Dios tiene el poder para intervenir en nuestra oscuridad. Él se revela a sí mismo y dice, yo soy el Señor, Dios de Israel. Yo soy Dios, no hay nadie como Él, no hay nadie como yo, dice Dios. Que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Que nosotros no podemos comprender la magnitud de quién es Dios. Pero Dios es trascendente. Dios es el que todo lo puede, el omnipotente. Él es mayor que todo el universo que ocupamos y que no tiene fin. No hay nadie como Dios. Isaías 57:15 dice, Él es el alto majestuoso que vive en la eternidad. El santo dice, yo vivo en el lugar alto y santo con los del espíritu arrepentido y humilde. Y la Biblia lo identifica como el alto y sublime que vive en la eternidad. Y ningún ser humano puede decir eso, solo Dios, porque Dios es el que trasciende los límites. Si fuéramos capaces de pensar en los tiempos cuando no había rescate, cuando tuvimos nuestras pérdidas, ni quien pudiera salvar una relación matrimonial, ni quien pudiera sanar a nuestros seres queridos. Nada iba a marcar la diferencia, pero solo un Dios trascendente podía hacer algo. Ahora, puede ser que Dios intervenga o puede ser que Dios no intervenga. Algunas veces Dios interviene y algunas veces Dios no interviene. Algunas veces Dios me está dando lo que le pido y algunas veces no me lo da. Cuando mamá murió, Dios intervino como Él sabe hacerlo. No como yo pensaba. El problema es que yo le digo a Dios cómo tiene que intervenir. Y Dios intervino como Él sabe hacerlo, porque Él hizo lo mejor para mamá. Algunas veces interviene y contesta mi oración como yo le pido. Ahora, Dios va a estar cerca de nosotros en nuestra oscuridad. Ese es el tercer punto. Dios puede cambiar las circunstancias. Dios promete darnos tesoros en la oscuridad, pero Dios está cerca de nosotros en nuestra oscuridad. Así que ya sea que intervenga milagrosamente o no, Dios siempre va a estar cerca de nosotros. Y tiene este versículo hermoso que dice, el que te llama por tu nombre, te daré tesoros en la oscuridad, riquezas secretas, lo haré para que sepas que soy el majestuoso, el trascendente, el Señor, pero el Dios de Israel, el que te llama por tu nombre, y eso es un Dios que está cercano, un Dios accesible, un Dios que me conoce. Si hay algo bonito que trasciende, que me dice a mí cuán importante soy para los demás, es cuando alguien me llama por mi nombre. Ese Dios que cuenta las estrellas y que las formó, se sabe mi nombre. Hebreos 17:22 dice, a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo, aunque sea a tientas, pero lo cierto es que Él no está lejos de cada uno de nosotros. Cuando Dios dio una profecía acerca de Jesucristo en Isaías, Él dijo, le pondrás por nombre y se llamará Emanuel, que significa Dios con nosotros, porque Dios es un Dios personal, Dios es un Dios íntimo. Él es el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, Dios de Diego, tu Dios, el Dios que te conoce y que te llama por tu nombre. Lo que sabemos acerca de Dios se revela en ese versículo y escribe allí, solo nos puede llevar a lo que sabemos la adoración. Lo que sabemos solo nos puede llevar a la adoración y ese es otro tesoro que podemos encontrar en medio de nuestra oscuridad. Y en la historia de Job, la historia de un hombre que perdió todo en un día, un hombre que perdió su salud, que perdió a sus hijos, perdió su dinero y sus inversiones. En Job 1:20-21 dice, Job 1:20-21, al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y se dejó caer al suelo en una actitud de adoración. Perdió todo en un día, su familia, sus hijos, sus finanzas, su riqueza, su salud, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Debemos de hacer un intento por hacer lo que Job hizo. Reconocer que nada es nuestro, que todo es un préstamo y que Dios fue el que dio y que Dios puede quitar. Hagamos ese intento en medio de nuestras pérdidas. Esa adoración es un tesoro en medio de la oscuridad.
Y si ustedes están atravesando por una época oscura, o van a atravesar por una época oscura en ese momento de sufrimiento, que eso nos lleve a la adoración a Dios, a estar en intimidad con Dios, porque la adoración es un tesoro en medio de la oscuridad que Dios promete. Y allí Dios nos va a contestar, como decía David, no entendía nada. Y fue hasta que entré a tu tabernáculo que pude comprender las cosas. Estamos descubriendo, gracias a Dios, que hay muchas cosas por las que nosotros podemos alabar a Dios, porque Él es un Dios bueno y amoroso, porque Él es un Dios poderoso, porque Él es un Dios que provee, que se acuerda de mí, un Dios que a pesar de todo tiene el control, un Dios que tiene un plan para nuestras vidas y un Dios que me protege. Y es cuando me acuerdo del profeta Habacuc capítulo 3, verso 17 al 19, que lo hemos visto en medio de esta serie, porque Habacuc decía, bueno, estoy perdiendo todo, pero él era un hombre de campo y dice, aunque la higuera no florezca, la mata de higos, no de higos, y no haya uvas en las vides, y aunque se pierda la cosecha del olivo, y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aunque no me salga nada, aunque todo esté patas arriba, aún así me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque el Señor soberano es mi fuerza, el que hace mis pies firmes como el venado, como de cierva, dice la Reina Valera, para que yo pueda pisar las alturas. Dios cambia nuestros pies como de venado, como de cierva, para que podamos estar en las alturas. Y cuando siento que mi mundo se hunde, la mejor guarida que puedo tener, la mejor manera de estar seguro es brincar a las alturas, caminar a las alturas, y Dios va a hacer mis pies como de cierva para estar seguro en las alturas. Nosotros, ustedes y yo, debemos siempre elegir estar buscando los tesoros y encontrando tesoros delante de Dios, porque van a estar escondidos en los lugares que menos imaginemos. Dios prometió dejar escondidos tesoros en medio de nuestras tristezas, en medio de nuestras pérdidas. Van a ser los hombres y las mujeres, los estudiantes, los ancianos y los jóvenes los que encuentren estas riquezas. Gente común y corriente, Dios le ha prometido que va a encontrar riquezas en la oscuridad, y yo lo creo. Y voy a estar abierto cuando tenga un problema y cuando tenga una pérdida a esa posibilidad. Y de aquí en adelante, cuando pase un momento duro, voy a abrir mis ojos para ver esos tesoros, los voy a buscar. Los voy a recibir, los voy a encontrar y voy a abrazar tesoros en la oscuridad que Dios me ha prometido. Y ellos son los que van a encontrar tesoros, los que le creen a Dios, los que estén a la expectativa, los que quieran encontrarlos. Debemos elegir verlos, ver a Dios en medio del problema. A pesar de todo, Dios se va a revelar. El Dios trascendente, el Dios que sabe mi nombre, el Dios que prometió estar conmigo. El Salmo 23, 4 dice, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado, y tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Fue lo que dijo David en este Salmo 23, 4. Es importante detenernos allí un momento, y para los que ni siquiera lo saben, pero en los próximos días o semanas, meses, algunos de ustedes van a caminar por un valle de sombra de muerte. Pueden ser ustedes mismos, puede ser un amigo, puede ser un familiar o un compañero de trabajo. Pero no tengo por qué temer, porque Dios prometió, voy a estar contigo. La Biblia dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Dios, tú estás cerca guiándome y no tengo ningún temor, y donde tú vayas yo iré. El Salmo 18, 28 dice, Dios mío, tú alumbras mi vida y tú iluminas mi oscuridad. Para que algunos de ustedes van a tener que decirlo por fe completamente, porque están en la oscuridad, y decir, Señor, tú alumbras mi vida y eres luz y vas a iluminar mi oscuridad. Isaías 50, 10, vea qué verso más lindo. Dice, si caminan en la oscuridad, sin un solo rayo de luz, pongan toda su confianza en el Señor y apóyese en su Dios.
Se lo voy a repetir, Isaías 50:10. Si caminan en la oscuridad, sin un rayo de luz, pongan su confianza en el Señor y apóyense en Dios. De eso se trata lo que estamos hablando. Que sea que estés pasando en la oscuridad, que vayas a llegar a un momento oscuro, Dios va a estar ahí. Y aunque no veamos ni un rayito de luz, apóyese en el Señor, porque Él nos va a guiar. Y algunos de los que me están escuchando están luchando muy profundamente con la depresión, con la ansiedad. Y ustedes están despiertos por la noche o se duermen demasiado y ustedes están encontrando el peso de esa oscuridad abrumadora y desoladora sobre ustedes y saben de qué les estoy hablando. Pero aunque no vean un rayo de luz, siga caminando en medio de la oscuridad, aunque no vea un rayo de luz, y apóyese en Dios. Ponga su confianza en el Señor y apóyese en Él, porque Él es el Dios que los va a guiar y los va a llevar a un lugar seguro. Termino con esto. Dentro de esa oscuridad, donde nos internamos más profundamente y donde no encontramos salidas y donde nos da miedo y a veces es aterrador y no sabemos lo que hacer al respecto, la Biblia nos dice: si caminan en la oscuridad sin un rayo de luz, pongan su confianza en el Señor y apóyense en Dios. No importa lo que estés pasando ni el momento de oscuridad, ponga su confianza en Dios y apóyese en Dios. Dios les bendiga y muchas bendiciones.